el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Corta la higuera. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Hoy la Palabra de Dios nos va a preguntar: ¿tú estás dando frutos? Hoy le voy a leer San Mateo capítulo 25, versículo 31. El día del juicio, Dios nos va a preguntar si dimos frutos o no. Y ahí en San Mateo, que vamos a meditar en este Evangelio también, 25, 31, vamos a ver cuáles son los frutos o qué fruto debemos dar. Porque podrá decir alguno: pues yo no sé qué fruto dar. Pero el Evangelio nos lo va a decir hoy. Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículo 1 al 9. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora. Y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conformes al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre,
que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: haz, Señor, que te busquemos. Todos: haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¡Haz, Señor, que te busquemos! ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. ¡Haz, Señor, que te busquemos! Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. ¡Haz, Señor, que te busquemos! Aleluya, aleluya. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo, invoquemos la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él que nos acompañe, que nos dirija, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo en este día diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es sábado 23 del mes de octubre. Le damos gracias a Dios, al Dios de la vida, por esta oportunidad, a Dios Todopoderoso por regalarnos un día más, por permitirnos estar vivos y poder compartir su divina palabra. Hoy la palabra de Dios dice: córtalo y tíralo lejos, córtalo, córtalo y arráncalo. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Al que no da fruto se corta y se tira. ¿Será que ustedes y yo estamos dando frutos? Vamos a meditar en este evangelio qué tipo de frutos estamos dando. ¿Será que el Señor hoy nos dice a nosotros que debemos ser cortados? ¿O el Señor nos invita a ser abonados en este día? Buenos hermanitos, en la pantalla aparece un número de teléfono que es el número de mi hermana. Mucha gente me pregunta: Padre, las donaciones que nosotros enviamos, ¿qué fin tienen? ¿A dónde van? Bueno, las donaciones que envían de ropita, de zapatos, de juguetes o el granito de arena económico que envía va dirigido a Venezuela en primer lugar. El nombre de la persona a quien se envía es a mi hermana Mariana Consuelo, que es la que me ayuda en este ministerio. Y nosotros no hablamos inglés, hablamos el idioma español. Hay gente que me dice: Padre, no sé cómo enviarlo, le enviamos una donación por allá a Nigeria. No, señor, es a Venezuela. Le enviamos por allá a otro país, no sé, a Inglaterra, es a Venezuela. Venezuela es donde vivimos, donde trabajamos y donde estamos haciendo este trabajo de ayuda a los más necesitados. Para diciembre vamos a ayudar a los niños con regalitos, con ropita, de lo que ustedes van enviando. Gracias a todas las personas quienes han hecho su envío. Que el Señor les multiplique, que el Señor les bendiga. Córtala, córtalo, córtala y tírala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Así termina el evangelio de hoy. Déjala todavía más. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Dice la palabra de Dios que un hombre había cavado, en la parábola de Jesús, había cavado un viñero, le había removido la tierra, una higuera, le había removido la tierra, pero resulta que aquella higuera no daba higos. El higo es una fruta. Yo no sé si usted ha probado el dulce de higo, no sé si ha comido higos. Cuando estuvimos por allá por la tierra santa, por la tierra de nuestro Señor Jesucristo, pues hay muchos dátiles, muchos higos. Son semillas que son dulces, pues, y son muy sabrosas.
Y la tierra como es una tierra árida, como es una tierra donde casi no crece nada, porque es una tierra muy difícil, pues produce higos, produce dátiles, produce algunas semillas. Y resulta que tener una matica, una planta de higos es una bendición grande, porque normalmente hay que cuidarla, porque normalmente pues la tierra no produce demasiado. Por lo menos usted aquí en Venezuela, pues aquí hasta en el patio aquí de la iglesia, pues yo he sembrado el plátano, he sembrado el maíz, he sembrado frijol, quinchonzo, he sembrado yuca, he sembrado piña, he sembrado llama. Casi la mayoría de la siembra que se da, que no sea del frío, pues se produce, que usted llega y lo siembra y eso es rápido que crece. Pero en esta tierra donde Jesús estaba, no era una tierra tan fecunda, no era una tierra como la que estamos acostumbrados a tener aquí en Venezuela, por ejemplo. O por allá en México hay lugares donde la tierra es clase A, es una tierra muy buena para el fruto, para producir. Era una tierra muy seca, era una tierra muy estéril. Y entonces las personas iban sembrando lo que se producía. Sabemos que en el pueblo de Israel se sembraban las uvas, por ejemplo. Sabemos que en el pueblo de Israel se sembraban los higos. Porque Jesucristo coloca muchos ejemplos de uvas, de la viña, del viñedo. Coloca muchos ejemplos de la higuera. Procura muchos ejemplos de los higos. Y estos ejemplos nosotros los sabemos porque el Señor nos lo coloca. Entonces dice la palabra de Dios que un hombre tenía una higuera, pero la higuera no producía frutos, pero la higuera no daba nada, pero la higuera no daba. Y entonces se vino el dueño y dijo, mire, aquí tengo una higuera, ¿para qué la voy a tener? Quiero frutos, no está produciendo frutos, la voy a cortar, porque la tierra está siendo ocupada inútilmente. Y entonces el que estaba encargado del jardín, el que estaba encargado de la huerta, cuando vio que iban a cortar el arbolito, que para que creciera no eran 2 días, 3 días, sino que eran años. Cuando vio que iban a cortar el arbolito, que aunque no producía fruto, ahí estaba. El encargado de la huerta, el agricultor, cuando se dio cuenta que iban a cortar un árbol, se dio cuenta del valor que tenía un árbol, se dio cuenta del tiempo que necesitaba un árbol para crecer, se dio cuenta de lo importante que era aquel arbolito, que aunque no estuviera dando fruto, producía sombra, producía frescor. Llegó y le dijo, no, señor, no lo vaya a cortar, por favor. Mire, yo voy a hacer algo. Voy a cavar alrededor, voy a colocarle abono, voy a colocarle agua, voy a removerle la tierra, voy a tratarlo con cariño este árbol. Y dentro de un año, si ese árbol no da fruto, pues usted lo corta, pero vamos a colocarle abono. Miren aquel sembrador, aquel agricultor, la mente que tenía. Miren aquella persona, la mente que tenía, que no quería cortar un árbol. Hoy día cualquiera agarra y corta un árbol. Hoy día cualquiera llega y poda y quema y deforesta y acaba con el medio ambiente. Y aquel dijo, no lo haga. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a cavar alrededor. Vamos a colocarle su abono, vamos a colocarle su agua, vamos a podar, vamos a colocarle los nutrientes. Y mire, en un año yo estoy seguro de que ese árbol va a dar higos. Y lo bonito de aquel señor que dijo, bueno, está bien. Dentro de un año, si no da fruto, la vamos a cortar. Le dio una oportunidad. Y entonces Jesús dice esta parábola porque resulta que el rey Herodes, había mandado a matar a unos galileos. Jesús era llamado el Galileo, era unos paisanos de Jesús, eran unos conocidos del pueblo de Jesús. Y Herodes, como era el rey, llegó y dijo, voy a mandar a matar a estos galileos. Los mandó a matar.
Y la gente andaba alarmada y la gente andaba preocupada y decía, ¿cómo se le ocurre el rey? ¿Cómo le va a quitar la vida? ¿Cómo lo va a asesinar? Pues claro, era el gobernante y como los gobernantes hacen lo que le viene en gana, como los gobernantes hacen lo que les parece, si quieren meten a cualquiera preso, si quiera agarran a cualquiera y le quitan la vida, lo desaparecen. Como es el que tiene el poder, piensa que hace lo que le da la gana y que Dios no le va a pedir cuenta. Piensa que puede hacer con la vida suya y con la vida del otro lo que quiere. Pues agarró a los galileos y los mandó a matar. Punto. Todo el pueblo se dio cuenta que los gobernantes, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, ahorita no, eran unos asesinos, los gobernantes de ese tiempo. Que los gobernantes de ese tiempo hacían lo que les venía en gana de ese tiempo. Ahorita no, ahorita son buenecitos. Que los gobernantes del tiempo de Cristo eran, bueno, pues el rey del tiempo de Cristo era de lo peor. Mataba a matar a la gente, la desaparecía y ya. Ahorita no, pero en el tiempo de Cristo, sí. Los de ahorita no, los de ahorita son buenecitos. Alitas y aureola tienen. Los gobernantes, el rey había mandado a matar a unos galileos. Y entonces la gente decía, eso lo mataron porque usted sabe, se portaron mal. Eso lo mataron porque se metieron con el gobierno. Eso lo mataron porque se metieron con el rey. Eso lo mataron. Y entonces estaban señalando a la gente. Y Jesús le dice, sinvergüenza. Si ustedes no se arrepienten y se convierten, van a morir de la misma manera. Van a padecer de la misma manera, se van a morir. No están dando frutos. Son unas higueras estériles que lo que hacen es perder el tiempo, ocupar la tierra inútilmente, pero no están dando fruto y van a morir de la misma manera. Van a morir. Y entonces dice que en la torre había una torre llamada Siloé y había gente abajo y se desplomó aquella torre y murieron tantas personas. Y murieron tantas personas. Y piensan aquellos que tenían que morir porque eran injustos, porque eran pecadores. Pues no. La persona que no se arrepiente, la persona que no cambia de vida va a morir. Y va a morir para siempre. El problema no es que va a morir y ya. El problema es que existe una condenación. El problema es que existe algo que se llama infierno. El problema es que existe algo donde nosotros, si no nos ponemos las pilas y no nos portamos bien, podemos llegar hasta allá. Y entonces Jesús dice, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se convierten, si ustedes no cambian, van a morir de la misma forma, van a morir de la misma manera. Persona que no cambia, persona que no se arrepiente, persona que no da fruto, va a ser cortado y arrancado. Yo quiero preguntarte, yo quiero hacerte una pregunta en este momento del Evangelio. Usted, hermanito, usted, hermanita, que escucha todos los días el Evangelio, que medita la palabra y Dios dice, ay, que me encanta, Padre, cuando usted habla. Me gusta tanto cuando usted predica. Uy, Padre, yo tengo poquito tiempo, pero yo no sabía que era tan bonito la explicación de la palabra de Dios. Usted que me ha dicho, Padre, yo estoy rezando por usted, yo estoy orando por usted. Usted que me dice, Padre, gracias a la palabra de Dios que he escuchado, ahora leo la Biblia. Oye, escucha la pregunta. ¿Ya estás dando frutos de conversión? Mucha gente dice, Padre, me gusta oír la palabra de Dios, pero no cambia. Siguen siendo los mismos, siguen portándose mal. Padre, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios, pero no cambia. Sigue siendo un grosero. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios, pero no da fruto, no deja los celos. A mí me encanta escuchar la palabra de Dios, pero no cambia, no deja las mentiras, no deja las malas palabras, no deja las malas amistades, no deja los fines de semana de irse a perder en aguardiente. Padre, a mí me gusta oír la palabra de Dios, pero sigue siendo el mismo sinvergüenza, sigue siendo la misma persona, no quiere cambiar de actitud. No está dando fruto. Y al que no da fruto, se corta, se seca, se muera, se le echa al fuego. ¿Qué es lo que yo hago con la palabra de Dios? Echarle abono. ¿Qué es lo que yo hago con la palabra de Dios? Echarle agua. ¿Para qué? Para que usted dé fruto. Para que usted no se muera.
para que usted sea una persona creyente, para que deje de ser malo, para que deje de estar quitándole la vida a la gente, para que deje de estar mintiendo, para que deje de estar lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Esa es mi misión. Predicar la palabra de Dios, llevar el evangelio. Ese es mi trabajo, y mucha gente anda haciendo con su vida lo que le da en gana, y mucha gente anda haciendo con su vida lo que quiere y no quiere cambiar. Y dice la palabra de Dios, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian de actitud, si ustedes no cambian de manera de pensar, si ustedes no cambian, perecerán de la misma manera. ¿Y cuántas personas han perecido y cuántas personas han muerto sin dar frutos? Ahora, cuando vayamos a la presencia de Dios, Dios nos va a revisar las manos. Dios nos va a revisar las manos. Si las tenemos vacías o si las tenemos llenas. Miren, yo no me quiero imaginar. Yo no quisiera estar en los pies de aquellas personas que todavía tienen las manos vacías. Yo no quisiera estar en los zapatos de aquellas personas que no tienen las manos llenas, que tienen las manos vacías. Yo no quisiera estar en los zapatos de aquellas personas que no tienen nada, que le llegará la muerte y estarán con las manos vacías. Yo no quisiera estar ahí. Pero hay mucha gente, ustedes no. Uno por allá que no escuchan el evangelio, que tienen las manos vacías. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a tener un juicio. Y el juicio que vamos a tener ante la presencia de Dios va a ser un juicio para preguntarnos qué hicimos con nuestra vida. ¿Qué hicimos con nuestra existencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Miren, vamos a leer en este momento la Biblia. Abra la Biblia por lo menos una vez en su vida. Abra la Biblia ahí un momentico. Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículo 31. Vamos a ver si tenemos las manos vacías o tenemos las manos llenas. Yo solamente les voy a leer. Y usted va a ir meditando. ¿Tengo las manos llenas? ¿Tengo las manos vacías? ¿Estoy dando fruto o no estoy dando fruto? De manera de que cuando venga Cristo, se dé cuenta que ustedes y yo sí estamos dando frutos. Porque mire, ¿saben qué será triste? ¿Saben qué será doloroso? ¿Saben qué será muy desgarrador? Que vayamos a la presencia de Dios y Él nos diga, a ver, ¿cuáles son sus frutos? Te aboné, escuchaste la palabra de Dios, escuchaste el evangelio y ni siquiera diste frutos. Oigan, San Mateo, ya lo abriste, la Biblia, San Mateo 25, 31. Escuchen, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Vamos a ver dónde nos toca. Entonces dirá el rey a los de su derecha, a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Cuál va a ser el motivo para recibir esta herencia? ¿Cuál va a ser el termómetro? ¿De qué manera nos podemos ganar esta herencia? Porque tuve hambre y me diste de comer. Escúchelo de nuevo. Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Tienes comida en tu casa? Sí, Padre. ¿Te estás preocupando por aquel que no tiene? No, Padre. Ese es un fruto que debes dar, que aún no estás dando. Mientras que usted come, hay mucha gente que no come. Y ni siquiera eres capaz de regalar un platico de comida. O esa comida que se te está perdiendo, la estás tirando. Y hay gente que la necesita. Tuve sed
y me diste de beber. Mientras que se está gastando usted la plata en aguardiente, no te tomas por tomar para calmar la sed un agua, un refresco, un jugo, una gaseosa, sino que tomas aguardiente y gastas la plata en el aguardiente. Hay mucha gente que está sufriendo de sed porque no tiene agua, porque no tiene nada para tomar y está sedienta. ¿Y usted no ha sido capaz de calmar la sed? Era forastero y me recibiste. ¿Cuántos migrantes están llegando a tu pueblo, a tu nación? ¿Cuántos migrantes, cuántos a lo mejor venezolanos o de otro país están llegando? Y tú le estás dando la espalda. Antes fuiste migrante, llegaste a un país, te tendieron la mano, o a lo mejor comenzaste de cero y te diste cuenta lo difícil que era. Y ahora están llegando migrantes a tu nación, a tu país, donde estás, y no le tiende la mano. Ay, ay, ay. Estaba desnudo y me vestiste sin ropa. Yo te quiero invitar a revisar hoy tu closet. Estamos hablando de dar fruto. Ahí en el closet tú vas a encontrar ropita que está vieja pero nueva. Vieja porque tiene mucho tiempo en tu closet y nueva porque nunca usas. Agárrala, esa ropita que no usas, y va y se la da a los pobres. Va y se la da a la gente que no tiene. ¿Cuántas prendas, cuántas camisas, cuántas blusas, cuántas sudaderas, cuántos zapatos, cuántas bolsos, cuántas prendas de vestir tiene? Muchas. Y hay gente desnuda y no eres capaz de darla. Padre, ¿pero qué hago? Pues busca un pobre y dásela. Padre, ¿y qué más puedo hacer? Pues si usted quiere, hágase una cajita con toda esa ropita que tiene, que esté en buen estado, esos zapatos, esas medias, ropa interior, pantalones, camisa, sudadera, todo. Y ahí en la pantalla hay un número de teléfono. Llama a mi hermana y dígale: hermana del padre Mariana, le voy a enviar esto para los niños en Venezuela, que ahorita en diciembre vamos a tener una actividad y le vamos a colocar esa ropita. Dale de vestir a los desnudos. Escuchen, estuve enfermo y me visitaste. Ahorita con esta pandemia, que los enfermos son tirados y nadie los visita, que los enfermos son desplazados y nadie los cuida. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Ahorita con esta situación, que hay gente presa y nadie quiere ir a ver. Ahorita que los reyes, los gobernantes hacen lo que quieren y meten a cualquiera preso y nadie los va a ver. Hay que visitar a los presos. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te visitamos? ¿Te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey les dirá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de estos hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirán también a los de izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, los cabritos, las cabras. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Pues los que no dieron frutos, los que creían que todo era para ellos, no compartieron. Los que no dieron nada, los que no ayudaron a nadie. Entonces dirá también a esto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les dirá: en verdad les digo que cuando lo dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejaste de hacer. E irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. La palabra de Dios nos enseña, que ustedes y yo debemos dar frutos. La palabra de Dios nos enseña que si no damos fruto vamos a ser callados. La palabra de Dios nos enseña que si no damos fruto vamos a ser cortados. Oye, ¿usted está dando frutos? Miren cómo termina la palabra de Dios hoy en la parábola. Entonces le dijo una parábola. Un hombre tenía una higuera
plantada en su viñero. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, córtala, córtala. Ni siquiera le dijo abónala, ni siquiera le dijo dale una oportunidad. Córtala. Estaba decepcionado. Aquella persona estaba triste. Aquella persona dijo: esto no sirve para nada. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le dijo: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la voy a cortar. Y aquel hombre que sabía el valor de un árbol, aquel hombre que sabía el significado de un árbol, aquel hombre que sabía lo importante de un árbol, dijo: no la cortes, Señor, no hagas eso. Voy a aflojar la tierra, voy a abonarla, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, para que usted vea que el próximo año va a dar fruto. Ojalá que ustedes y yo hoy seamos abonados en esta palabra. Ojalá que esta palabra llegue a las raíces, a los pies. Esta palabra llegue a la mente, al corazón y podamos decir: ¿qué frutos estamos dando? ¿No estamos dando fruto? Vamos a empezar a dar frutos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.